Aprovecho para dar la bienvenida a todas las personas que se unen a esta videoconferencia, eh, que es una videoconferencia más de vida y misión. Hoy hablaremos de la cuarta bienaventuranza de Jesús, que es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta temática es parte del curso online de vida y misión llamado Contracorriente, en donde exploramos y estamos explorando el sentido de las bienaventuranzas en la iglesia, el trabajo, la familia y la sociedad. Sin embargo, también les queremos dar la bienvenida a todas las personas que están sintonizando esta transmisión en vivo por nuestras redes sociales. A todas ellas les invitamos a considerar los programas presenciales y virtuales de Vida y Misión y de SETI Continental. Esta noche tenemos el enorme placer de contar con la participación de Nina Balmaceda, que que ha sido parte como decana del programa de posgrado de SETI Continental y actualmente sirve como estratega del Centro para la Reconciliación y profesora asociada de la práctica de reconciliación en la Universidad Duke en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Nina es además presidente de Peace and Hope, Paz y Esperanza Internacional, una organización sin fines de lucro que trabaja junto a organizaciones hermanas en muchas partes de Latinoamérica para prevenir, enfrentar la violencia y otras formas de injusticia contra los más vulnerables. Entonces, Nina es una persona ideal para compartir reflexiones sobre esta bienaventuranza. Vamos a escuchar la videoconferencia de Nina y después algunas de las facilitadoras o facilitadores del curso de Contracorriente harán preguntas a través de la cámara y el micrófono. Sin embargo, como les decía, cada uno de ustedes que están en el webinar, participando en el webinar, pueden hacer preguntas en el área de preguntas y respuestas que está habilitada en la plataforma de Zoom. Entonces, damos inicio a esta videoconferencia. Muchísimas gracias, Nina, y adelante. Gracias a ustedes. Sí. Bueno, vamos a compartir la pantalla entonces. David, por favor, ¿me ayudas? Claro. Es un placer para mí poder estar con todas ustedes y todos ustedes para dialogar juntos, conversar. Lo que más me interesa va a ser la última parte, el poder intercambiar ideas. Aquí yo les he hecho algunas anotaciones introductorias para poder guiar nuestro diálogo luego. Gracias, David, gracias, Karen Elisa, Esteban, cada uno de los hermanos y hermanas de Vida y Misión. Yo me considero parte de SETI y para mí es un gran honor poder acompañarles. La pregunta es súper importante, ¿verdad? ¿Cómo debemos entender la justicia como cristianos? Adelante, David. En primer lugar, quisiera advertirles que las reflexiones que voy a compartir esta noche no representan necesariamente ninguna posición en particular de Vida y Misión, ni de SETI, ni de las instituciones que represento. Eso es completa responsabilidad mía. He tratado de incluir todas las tildes, pero ahí siempre se me pasa alguna, les pido perdón de antemano. En esta charla no pretendo, ni creo que nadie podría, presentar una visión completa de cómo entender la justicia como cristianos y cristianas. Eso es algo que en cada contexto debemos ir construyendo de manera conjunta, haciendo camino al andar e ir respondiendo en cada comunidad a las demandas de nuestra propia realidad. Más bien mi objetivo esta noche es más modesto. Espero con la ayuda de Dios poder presentarles algunas herramientas conceptuales sobre la justicia para que las consideren y analicen críticamente. Y a la luz de estas herramientas podamos juntos en la conversación luego descubrir las implicancias de lo que significa tener hambre y sed de justicia y la responsabilidad que eso significa.
Quisiera rápidamente compartirles el contenido que he preparado para esta noche. Vamos a comenzar con una brevísima inspiración bíblica, un poco recordar cosas que ustedes seguramente saben tan bien o mejor que yo sobre por qué la justicia es tan importante en la Biblia. Y luego quisiera detenerme con un poquito más de concentración en las 5 funciones esenciales de la justicia, de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y cómo, qué tipo de sociedad debemos ver cuando prevalece el pueblo de Dios en las distintas esferas de acción en el mundo. Siguiente prueba. Sí. Bueno, 800 años antes de Cristo se levantaron grandes profetas que ustedes seguramente han leído sus escritos, han leído sus biografías. Isaías, Amós, Oseas y Miqueas fueron contemporáneos en el mismo siglo. Y los 4 enfrentaron contextos de violencia y de abuso económico, social, político. No es de sorprender entonces que al menos 3 de estos 4 profetas que fueron contemporáneos recibieran poderosos oráculos, poderosas revelaciones proféticas de Dios que hablaran a su sociedad específicamente sobre el rol de la justicia. Hoy quisiera comenzar recordando una de las preguntas más importantes que uno de estos hombres le hizo a Dios. Seguramente todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Está Miqueas, que ha subido a un monte y está levantando sus ojos al cielo, me imagino, o quizás está mirando al piso con mucha humildad. No sabemos exactamente qué postura tenía, pero él hizo esta gran pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y él conversando con Dios, él empieza a citar formas en que él observa que otros grupos de personas en su mundo, otras culturas, otras tribus, con otras religiones, cómo ellos se acercan a Dios. Y por supuesto, él también cita la enseñanza de la ley de Jehová, la ley que Dios mismo les ha dado. Entonces él dice, me presentaré ante ti con holocaustos, con sacrificios de becerros pequeñitos, bien bonitos, bien blanquitos, perfectos, los animalitos. O quizás, Señor, tú querrás millares de carneros o arroyos de aceite de oliva, que era un bien sumamente caro y muy especial en el tiempo de los hebreos. Bueno, hasta ahora, ¿no? Cocinar o disfrutar un aceite de oliva es algo muy fino. Bueno, para ellos era esencial en sus comidas. Era algo muy caro y muy preciado en su cultura. Entonces él ofrece 10,000 arroyos de aceite, que corra el aceite de oliva como un río delante de Dios. Eso será lo que Dios quiere. O como les decía, como hacían en otras tribus en su mundo, daré mi primogénito, sacrificaré a mi hijo primero, que tiene todo mi amor. Recuerden, en la cultura de Medio Oriente, bueno, hasta ahora un poco, pero cuanto más en aquellos años, el primer hijo era tan importante. El fruto de mis entrañas entregaré por el pecado de mi alma. Y por supuesto, la respuesta de Dios no se hace esperar. Y dice, o nos diría hoy en día, Él te ha declarado, ya te he dicho lo que quiero, o mujer o hombre. ¿Qué pide Dios de ti? Solamente el hacer, en el sentido de practicar, de hacer activamente la justicia. El amar la misericordia y el caminar con humildad, el humillarte ante tu Dios. Eso es todo lo que pido. No hay necesidad de que derroches carneros, ni que mates corderitos, ni que, mucho menos que en este caso, vayas a sacrificar a tu hijo. Lo que te pido es que practiques la justicia, que ames a tu prójimo, amar la misericordia. La misericordia nunca es a uno mismo, la misericordia es con el otro, con la otra, y que seas humilde. Bienaventurados, dice el Señor Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto es algo muy lindo que quisiera destacar. El Señor Jesús declaró estas bendiciones, estas bienaventuranzas, en un contexto de grave injusticia.
pero con la misión, con la mirada en la plenitud de las cosas. Y nos hace esta promesa que es bueno sentirnos insatisfechos, es bueno sentir hambre, es bueno sentir sed de justicia. Es una bendición de Dios, porque vamos a ser saciados. Y esto lo dijo el Señor en un contexto de hambre y en un contexto de sed. Recordemos, la tierra del Señor era tierra desértica. Tener sed era una experiencia diaria de las personas. Los hombres y mujeres de su tiempo, las personas que lo escuchaban, ellos tenían hambre. Ese día es el día del milagro, de la multiplicación de los panes y los peces. Y cuando el Señor habla de la experiencia de tener hambre y tener sed, no está hablando de algo teórico, de algo, si me permiten, teológico en un sentido distante y de que solamente los grandes eruditos pueden entender. Él está hablando en términos que todos sabemos y, por supuesto, hay gente en América Latina que lo experimenta a diario, el tener hambre y el tener sed. Y es la conexión en que sufrir hambre y sed tienen que ver con la injusticia. Entonces, ahora sí, David, por favor, la siguiente. Estamos nosotros acostumbrados a presentarnos delante de Dios con mucha comodidad. Bueno, estos días por la pandemia, obviamente, lo hacemos con mucha pena, que nos tenemos que comunicar por Zoom o por radio, etcétera. Pero nosotros nos hemos quizás hasta mal acostumbrado a presentarnos delante de Dios con mucha comodidad. Cuando las palabras de Miqueas son expresiones de un gemir interno, si estamos siendo conscientes de que Dios nos demanda hacer justicia, que ¿cómo es que nos vamos a presentar delante de Dios? Es trayendo ofrendas de haber practicado la justicia. Es importante reconocer que las demandas de Dios no solamente incluyen dilemas individuales de justicia, asuntos privados, sino que tienen un profundo contenido colectivo, un profundo contenido de responsabilidad tanto individual como corporativa, como colectiva, como cuerpo de Cristo. Siguiente, por favor. En nuestro mundo hay una comprensión muy pobre de lo que es la justicia y particularmente de lo que es la justicia de acuerdo a los estándares bíblicos. Tanto así que muchos cristianos y muchas cristianas piensan erróneamente que vivir en la gracia elimina las demandas de la justicia y las demandas de practicar la justicia en la vida cotidiana y de exigir justicia en la sociedad. Pero yo considero que la enseñanza bíblica nos ofrece un consejo distinto. El sistema humano de justicia prevaleciente en muchos países del mundo, esta foto es de América Latina, la reconocerán de nuestros países, en vez de ser un instrumento de liberación, el sistema de justicia, o supuestamente de justicia, es un instrumento de opresión. Esto fue denunciado elocuentemente por el arzobispo Óscar Romero en El Salvador. ¿Lo recuerdan? Siguiente. Él una vez dijo en uno de sus sermones, la justicia es igual a las serpientes, que solo muerde a los que están descalzos. Obviamente esa justicia a la que se refería Monseñor Romero, la justicia, el sistema de justicia que él estaba denunciando, era una justicia que victimiza al pobre y al vulnerable. No es la justicia bíblica, no es la justicia de la cual habla Dios en su conversación con el profeta Miqueas, porque la verdadera justicia es más bien un instrumento de liberación. Sí. Si nuestro Dios pide de nosotros que hagamos justicia, que amemos misericordia y que seamos humildes, entonces debemos practicar estas cosas de manera que no haya contradicción entre ellas. Dios no nos va a pedir simultáneamente que amemos a alguien y que odiemos a alguien, que defendamos a alguien y que condenemos a alguien. Obviamente, este llamado a practicar la justicia, el amar la misericordia y el ser humildes son como las distintas facetas de un mismo diamante. Si pensamos que la justicia está en contradicción con la misericordia, entonces quizás nuestra concepción de justicia no es
la verdadera justicia que la Biblia enseña. Así que vamos a conversar ahora sobre la justicia que la Biblia enseña y su importancia. Siguiente. ¿Qué es la justicia? Es interesante observar que no hay un texto bíblico. Yo me he dedicado a estudiar mucho el tema de la justicia en la Biblia y les puedo decir, hermanos, aunque les animo a que sigan buscando, no hay un texto bíblico que defina lo que es la justicia. Sin embargo, lo que la Biblia tiene son ejemplos que ilustran lo que Dios espera de su pueblo. La justicia es un valor muy importante para el pueblo de Dios porque es, adelante, el nombre de Dios, que es uno de los nombres de Dios. En Jeremías 23:6, el profeta Jeremías, que les recuerdo, ¿no? Era contemporáneo de estos tiempos, de Miqueas también, llama al Señor por el nombre Yahweh Tzidkenu, que significa Jehová es mi justicia. Adelante. La revelación bíblica asume que todos sabemos lo que es la justicia y nos urge a imitar la pasión que Dios tiene por ella. El Salmo 11:7 declara que Dios, nuestro Dios, es recto, o perfectamente ese texto podría haberse traducido, este es Yahweh Tzidkenu también, que Dios es íntegro o que Dios es justo y que Él ama la justicia. Siguiente. Este término, tzedakah, es uno de los varios términos, no vamos a poder esta noche revisar todos, pero quiero compartir el principal, que se refiere a la justicia como sistema. Sí, adelante por favor, David. En la Biblia se traduce comúnmente como rectitud, como equidad. Equidad tiene que ver con cómo nos tratamos, obviamente como el sistema de justicia, como corregir las injusticias, cómo hacer lo correcto y cómo ser íntegros. Este término comunica, si estamos muy bien, adelante por favor, este término comunica tanto la idea de bienestar humano, el estar bien, el vivir en justicia, como la idea de hacer el bien, hacer lo correcto. Y hacer lo correcto tiene que ver con nuestro rechazo a la corrupción en cuanto a nosotros individualmente considerados, es decir, integridad de carácter, la rectitud personal, pero también tiene que ver con cómo se administra la justicia a nivel colectivo. Adelante, David. La justicia primaria es la presencia de relaciones que reflejan y afirman los derechos inherentes de todas las personas. En esto la justicia tiene una conexión sumamente íntima con el concepto de Shalom, que vamos a revisarlo en unos minutos. Pero para esto quiero compartirles dos textos bíblicos, Isaías 28:17 y el Salmo que viene a continuación. En Isaías 28:17 lo que tenemos es una profecía mesiánica, que dice que el Mesías, o Dios mismo, tomará la cuerda y la plomada de justicia para examinar la rectitud y la resistencia de los cimientos que Israel ha construido. Y si bien su apariencia es excelente, por la falta de justicia en el pueblo de Israel, el profeta Isaías está denunciando que una granizada, es decir, una tormenta de granizo, va a derribar esas columnas que aparentemente Israel había levantado. Y para eso Dios va a usar la justicia. La justicia va a ser la medida que va a exponer estos cimientos imperfectos, estos cimientos quebradizos que sostenían a la sociedad de Israel. Salmo, por favor, el Salmo 106:3 es exactamente la misma bendición de la bienaventuranza que hoy día estamos conversando. El Salmo 106:3 bendice a los que practican la justicia. Dichosos son los que practican la justicia. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a hablar de cuáles son las funciones que se identifican en la Biblia sobre la justicia. La primera es que la justicia rescata. La justicia no se queda tranquila frente a la injusticia. No puede quedarse de brazos cruzados y cuando Dios dice que hay que practicar la justicia, lo que nos está diciendo exactamente es eso.
No se queden de brazos cruzados cuando a alguien se le vulneran sus derechos. La justicia no se queda callada para cuidar el testimonio de la iglesia o para mantener una falsa paz construida sobre el abuso de los más débiles. La justicia rescata a quienes sufren injusticia. Siguiente, por favor. El mejor testimonio que las cristianas y los cristianos podemos dar es vivir en una comunidad que se caracterice por amar y respetar la verdad, la justicia, la misericordia y la humildad, y buscar que esos valores se hagan presentes en nuestras comunidades y nuestras sociedades. Adelante. La justicia actúa para liberar a las víctimas del abuso que sufren, sean criaturas que sufren violencia de cualquier tipo, sean mujeres que sufren violencia doméstica, sean trabajadores que sufren abuso por parte del empleador, sean personas que sufren abuso por parte de personal corrupto de las entidades del Estado, personas que sufren bajo el abuso de los pandilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Los ejemplos son infinitos. Y para ayudar a liberar el mal, sí. Pero también la justicia rescata, perdón David, la anterior todavía, decíamos que la justicia actúa para liberar a las víctimas, pero esto es lo tremendo, que la justicia en la Biblia también actúa para liberar a los victimarios del abuso que ellos experimentan, a quien abusa del poder que le domina, porque también le hace daño, aunque no se dé cuenta. Ahora sí, David, por favor. Entonces, un ratito antes de entrar a la justicia, confronta y responsabiliza, porque esto tiene que ver con los victimarios, simplemente para redondear la idea, tenemos que la primera función de la justicia es liberar, rescatar a la persona cuyos derechos están siendo vulnerados, pero también liberar a aquellos que están vulnerando los derechos, porque a la larga, bueno, uno, en primer lugar, eso no permite que esas personas tengan comunión con Dios, pero también porque estas personas probablemente también son víctimas de un sistema de abuso. Ahora sí, vamos a concentrarnos en cómo la justicia libera a los victimarios, que es confrontando y responsabilizando. La justicia distingue entre el bien y el mal. Exige la rendición de cuentas por parte de aquellos que han hecho mal mediante el reconocimiento de responsabilidad y la confesión. Siguiente. Entonces la justicia no respalda la impunidad, sino que confronta a los culpables, tratando de considerar todos los factores en juego que facilitan, motivan y a veces hasta fuerzan a las personas a delinquir y causarle daños a otros. Siguiente. La justicia exige que las personas asuman responsabilidad por la manera en que han actuado y también por sus omisiones, es decir, cuando han tenido el poder de hacer el bien, el poder de cumplir y hacer justicia y no lo han hecho. La justicia demanda confrontar al individuo responsable, pero también el sistema que lo empuja o que permite el abuso de poder de distintas maneras. Siguiente. La palabra, este escrito aquí, ustedes quizás lo reconozcan, es la derivación, es shalom, lo que tenemos en el extremo derecho de la vista, pero esta palabra, que en la Biblia se refiere a la persona que es hecha responsable por sus acciones, es shilem, que es un término hebreo precisamente derivado de la misma raíz de shalom, que significa muchas cosas, entre ellas significa la paz. Entonces, un ratito voy a detenerme en esto, porque yo al menos lo encuentro fascinante. Shalom es la paz, es la plenitud de la paz. Es un concepto que es imposible de ser disfrutado o experimentado de manera individual, porque el shalom solamente se puede tener en comunión con otros. Es un concepto eminentemente colectivo, es cuando en la Biblia cuando se dice shalom para ti, es shalom para ti, pero es tú y tu familia, tú y tu clan, tú y tu comunidad, tú y los tuyos, nunca es tú individualmente. Y Shilem, que es derivado de Shalom, es el hacer que alguien sea responsable por sus hechos. Cuando alguien ha hecho mal,
el hacerle que rinda cuentas, que se corrija. Entonces, fíjense qué interesante es que el confrontar para que se haga justicia está íntimamente relacionado con el buscar la paz, el desear la paz a otros. Siguiente, por favor. Vamos a la tercera función de la justicia bíblica, y es que la justicia corrige. Decíamos, la justicia rescata, la justicia confronta al que ha hecho mal y le hace rendir cuentas, pero la justicia también corrige. Y aquí es importante darnos cuenta que, por supuesto, es importante intervenir en casos individuales. Pero cuando hay muchos casos individuales de abuso, de violencia, de cualquier tipo de injusticia, probablemente lo que vamos a descubrir es que hay un patrón de conducta de abuso, típicamente de abuso de poder, sea el abuso de la fuerza física, el abuso de posición económica, el abuso de un grupo racial sobre otro, el abuso de un grupo lingüístico sobre otro, de una cultura sobre otra, etcétera. Encontramos un patrón. Y típicamente los patrones existen, los patrones de abuso y de injusticia existen porque hay un sistema que permite la injusticia. Entonces, esta tercera función que encontramos en la Biblia, que cumple la justicia, tiene que ver con el confrontar no solamente casos individuales, sino el traer a la luz los patrones y especialmente denunciar los sistemas de abuso que existen. Ahora, por supuesto, seguramente todas ustedes están diciendo, pero Nina, vivimos en un mundo caído. El mal siempre existirá hasta que llegue el reino de Dios. Bueno, estamos completamente de acuerdo, hermanos y hermanas. El mal siempre va a existir. Pero yo no encuentro que la Biblia diga el mal siempre va a existir, así que crucémonos de brazos, metémonos entre cuatro paredes y cerremos los ojos y los oídos hasta que Dios venga. Es todo lo contrario. Siempre va a existir el mal, pero Dios nos demanda que no nos crucemos de brazos, sino que practiquemos la justicia, que actuemos la justicia. Y este es ese balance, es un equilibrio imperfecto, por supuesto, porque nosotros que somos instrumentos de Dios en este mundo, nosotros que somos su imagen, somos seres profundamente imperfectos, profundamente quebrados. Todos nosotros, hermanos, hermanas, no nos vamos a hacer ninguna ilusión, todos somos seres muy quebrados. Pero claramente, porque Dios está con nosotros, nuestro Manuel ha venido y mediante su Santo Espíritu vive en nosotros, es claramente posible mejorar las cosas, especialmente mejorarlas para aquellos que sufren más, especialmente reduciendo la vulnerabilidad de las personas, apuntando no solo a corregir al perpetrador de injusticias, que como ya mencionamos en la función anterior es parte de lo que la justicia busca, pero también trabajando para corregir las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones políticas que han hecho posible dicho abuso. Siguiente, por favor. Los países, si nos ponemos a considerar con humildad, reconociendo los patrones históricos, podemos reconocer que hay ciertos países, no son muchos, lamentablemente, pero hay países que han logrado mejores términos de convivencia política, social, económica. Hermanos, eso no se ha hecho por arte de magia, ni tampoco se ha hecho por arte de la religión, debo aclararlo desde ya. Históricamente sí podemos decir que hay un efecto bastante interesante, complejo e indirecto del protestantismo, de la revolución de lo que fue la reforma protestante en aquellos años, en los 1600, 1700, con la difusión del conocimiento de la Biblia en los países europeos del norte. Este, sin duda, es un factor histórico de muchísima importancia, pero es efectivo y debemos reconocerlo solamente en conjunto con decisiones muy importantes de convivencia política de aquellos líderes y de aquellas nuevas iglesias que se formaron de buscar vivir en democracia, que enfrentaron injusticias como la discriminación por raza, por género, por religión, por origen, etc. Siguiente, por favor. La cuarta función de la justicia es que la justicia repara. Entonces decíamos, la justicia rescata, la justicia confronta y hace que rinda cuentas la persona que ha abusado contra otro, la justicia corrige
corrige el sistema, no solamente a la persona, sino el sistema. Aunque nunca vamos a tener un sistema perfecto, siempre podemos tener un mejor sistema. La justicia también repara. La justicia repara el daño causado por la injusticia. Ignorar el daño sufrido por las víctimas y dejarlas en su estado lesionado es una injusticia en sí misma, es una doble injusticia. La justicia demanda atender las necesidades de las víctimas y de sus sobrevivientes. Siguiente, por favor. Nuevamente aquí tenemos esta bellísima palabra, shalom, pero ahora les quiero presentar otro término hebreo en el Antiguo Testamento que también, que no solamente se refiere a hacer que alguien rinda cuentas, ya lo hablamos de ese, ¿no? El shalom. Este es shalom, que es una variante de shalom y se refiere a hacer restitución, a reparar el daño causado. La verdadera reparación busca empoderar a las víctimas y afirmarlas plenamente en sus derechos para que pueda haber paz duradera. Entonces, para que se mantenga o se vuelva a construir el shalom, tenemos que hacer shalom, que es restitución, reparación, reivindicar a quien ha sufrido injusticia, reivindicar a quien ha sufrido violencia. Siguiente, por favor. Finalmente, la justicia restaura, gracias a que la cuarta función es reparar. Lo que esperamos ver es que tanto los que han sufrido abuso como los que causaron el abuso, ambos puedan ser restaurados como personas. Los términos bíblicos vinculados al accionar de la justicia están íntimamente relacionados con la paz y la restauración integral de las personas, tanto de las víctimas como de los agresores. Estos términos apuntan al principio de que se necesita tanto la rendición de cuentas como la reparación para restaurar la paz en nuestras comunidades. Adelante. El mensaje y la vida de Jesús de Nazaret, que se hizo carne, que vino a caminar entre nosotros, no en una sociedad perfecta, sino en una sociedad terriblemente oprimida, en una sociedad donde toda la nación de Israel vivía bajo el yugo de la opresión romana, donde había discriminaciones múltiples. Los judíos discriminaban contra los samaritanos y contra los no judíos. Los romanos discriminaban contra los judíos. Los hombres discriminaban contra las mujeres. Los que tenían una buena vida discriminaban contra los de mala vida. Los grandes discriminaban contra los pequeños, y etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples formas de abuso contra los más débiles. Es a ese mundo al que llegó el Señor Jesús. Y es ese mundo, ese contexto cultural en el cual Él confronta, en el cual Él rescata a las víctimas, en el cual Él corrige y enseña y repara y sana de manera integral. Él, su vida, su caminar entre los pobres, como pobre él mismo, es lo que da sentido a toda la revelación de Dios. Yendo mucho más allá de una visión angosta, de una visión mediocre de la justicia, solamente como castigo o retribución contra el culpable. La vida del Señor Jesús lo que hace es iluminar el texto bíblico, tanto el Antiguo como las otras escrituras en el Nuevo Testamento, y nos muestra que el principio es afirmar la responsabilidad de todos y cada uno y, por supuesto, la sanción de vida cuando ha habido un abuso terrible, un crimen terrible, por supuesto, debe haber una sanción, pero no la destrucción de las personas que han delinquido, no la destrucción de los que han abusado. Siguiente, por favor. El mensaje completo de la Biblia, como les decía, iluminado por la vida de nuestro Señor Jesús de Nazaret, presenta una visión de justicia que finalmente no solo es satisfecha con la afirmación de la dignidad de las víctimas y su sanidad integral, sino también con la restauración de los victimarios mediante, siguiente por favor, mediante el propio reconocimiento de responsabilidad personal y grupal,
mediante la confesión y la búsqueda de perdón, mediante la reparación dignificadora a las víctimas y a sus sobrevivientes. Y por supuesto, reconocemos que dependiendo de la gravedad de los crímenes de los que estamos hablando, también la justicia restaurativa, la justicia que restaura, también va a buscar el cumplimiento de una sanción. Una sanción que no debe ser destructiva de la dignidad de las personas, sino más bien rehabilitadora, mediante la cual se les ayuda a identificar las raíces de su violencia, las raíces internas de esas motivaciones que les llevan a robar, que les llevan a destruir, que les llevan a violar, que les llevan a hacer daño, y sus motivaciones para cometer abusos. Entonces, hemos revisado muy rápidamente las 5 funciones de la justicia y ahora quisiera muy brevemente hablar un poco de cómo debe ser, qué es lo que esperamos cuando digamos vamos a ser saciados, qué tipo de sociedad podemos ver cuando prevalece la justicia. Adelante. Aquí les presento estas 4 imágenes. 3 de ellas muestran presencia de la injusticia. La injusticia porque quizás si vemos a estas personas en sus uniformes anaranjados, con las manos amarradas, probablemente es porque han cometido delitos. No sabemos si lo han hecho porque son de un grupo subversivo, no sabemos si lo han hecho porque son de un grupo fascista, supremacista, o son gente que ha robado o gente que ha cometido injusticia contra otros. Lo que vemos es el accionar de una justicia muchas veces humillante, muchas veces que no respeta los derechos fundamentales de las personas y que no ha considerado los factores que quizás hayan forzado a estas personas a delinquir. En el extremo de mi izquierda vemos a unas criaturas preciosas, unos niños que son lo más importante en el reino de Dios, son quienes son las personas más importantes del reino de Dios, pero los vemos viviendo en injusticia, porque Dios no quiere que las personas vivan así. Dios no quiere que las personas estén encadenadas. La foto de en medio abajo nos puede mostrar fotos de personas que están tratando de cruzar las fronteras de un país a otro, probablemente impulsadas por el anhelo de encontrar trabajo, el anhelo de encontrar protección. Quizás han sido testigos de grandes violencias. No sabemos cuáles son las historias personales de cada uno, pero son tantas personas que intentan cruzar las fronteras de los países y muchas veces en vez de encontrar apoyo, en vez de encontrar dignificación para sus necesidades más fundamentales, lo que encuentran es desprecio, discriminación racial, maltratos, etc. Pero en la foto de la derecha, en esta foto tan linda, bueno, la foto es ok, pero está ok, pero lo que es lindo son estas criaturas, estos niñitos, que no necesariamente son niños ricos ni niñas ricas, pero tienen lo que necesitan, tienen ropa que les abriga, tienen, me da la impresión, ¿no? Que están llevando sus bolsitas con sus libritos, sus cuadernos, pareciera que tienen un uniforme escolar, algunos de ellos están yendo al colegio, están recibiendo una educación y tienen sonrisas en los rostros y son niños y niñas, es decir, todos tienen oportunidades, todas tienen oportunidad de estudiar. Eso me hace pensar en la satisfacción de los que tenemos hambre y sed de justicia, de ver nuevas generaciones en América Latina, y no solo en América Latina, por supuesto. Queremos que en todo el mundo seamos saciados de justicia. Porque cuando hay justicia, se dan las condiciones para que todos los habitantes se perciban a sí mismos como miembros de una misma comunidad política, reconocidos como conciudadanos y conciudadanas, con iguales derechos y deberes proporcionales a su capacidad ante el país, no como extraños, no como inferiores, ni como enemigos que deben ser reprimidos. Siguiente, por favor. Y en todo esto, ¿cuál es el rol de la Iglesia? Bueno, la Iglesia en esto tiene múltiples roles. El primero, diría yo, es que
como cuerpo de Cristo, una de nuestras principales responsabilidades, viviendo el Evangelio, es enseñar la igualdad inherente de todos los seres humanos, porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen de nuestro Señor. Y esta imagen es una imagen moral, no física. No hay nadie que se parezca más a la imagen de Dios. Bueno, si en algo el más humilde, quizás la más bondadosa, la más misericordiosa, el que practica más la justicia. Pero todos los seres humanos hemos sido impregnados con la imagen moral de Dios en nosotros. Entonces, yo diría un primer rol importantísimo es enseñar esto, que todos y todas somos iguales y que por lo tanto todos y todas tenemos iguales derechos y que cada quien también tiene deberes que deben ser proporcionales a su capacidad. Pero también enseñar de manera crítica a pensar libremente, a pensar a la luz de las escrituras, pero a pensar con libertad, a tener pensamiento crítico, de manera que podemos unirnos en una construcción contextual comunitaria para ser confrontados con la revelación de Dios a la luz de nuestro contexto. Siguiente, por favor. Quiero invitarles, hermanos y hermanas, ya voy culminando, a experimentar un cristianismo que forma ciudadanas y ciudadanos responsables, que se preocupan por el bien común, que tenemos hambre y sed de justicia y que trabajamos, que practicamos la justicia, que trabajamos para alcanzar la justicia en nuestras comunidades y sociedad. También incidiendo públicamente, no como los que queremos capturar el poder político para imponer nuestra propia visión religiosa de cómo deben ser las cosas, sino para inspirar hacia el bien común en una sociedad pluralista. Siguiente. Tener hambre y sed de justicia no es buscar capturar el poder político. No puedo dejar de repetir esto por el tiempo que estamos viviendo en mi propio contexto aquí en los Estados Unidos, pero también en varios países de nuestra región, sino influenciar con los valores del reino de Dios en todas las esferas de la vida humana. No dominar ni excluir a las otras esferas. Con esto termino. Yo pienso, y obviamente distintas denominaciones pueden tener un esquema diferente, no pretendo que este sea la última revelación de Dios o un esquema absolutista. Yo les propongo una manera de ver las cosas. Aquí arriba, esta corona, la cruz, la palomita, son imágenes que les presento para representar a nuestro Dios Trino. Y Dios Trino reina, Él reina sobre todos y todas. Y Él ha establecido la familia, Él ha establecido su cuerpo, que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo, no ningún apóstol, ninguna pastora, ningún político, nadie. La cabeza es Cristo y todos somos miembros de un real sacerdocio al cual Él nos ha llamado. También Dios ha establecido la comunidad política porque los seres humanos hemos sido dotados de razón, hemos sido dotados, como decía, de un carácter moral y en la medida que vivimos juntos necesitamos actuar como seres políticos. Yo sé que en estos tiempos la política es casi una mala palabra porque está tan distorsionada, hasta algunos nos revuelve el estómago, ¿verdad? Yo enseño en el campo de la ciencia política y sí, yo reconozco también, a mí también me cuesta. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por la distorsión de lo que los seres humanos hemos hecho de la política. Tenemos que rescatar el valor de la comunidad política como una esfera, una dimensión establecida por Dios, por la cual los seres humanos podemos tomar decisiones que nos afectan colectivamente sin tener que recurrir a la violencia. Si no hay una comunidad política democrática, lo que va a haber es la imposición de los que tienen más poder sobre los otros. De hecho, en democracia también hay una imposición de los que tienen más poder, pero es una imposición más moderada, precisamente porque hay reglas y porque debe haber un reconocimiento de que todos somos iguales y que al menos a partir de cierta edad adulta
todos y todas debemos votar, por lo menos en eso experimentar la igualdad. Pero también está la dimensión económica, donde también se dan grandes abusos y donde muchas veces los más vulnerables sufren más. Entonces Dios nos llama, hermanos y hermanas, a que como iglesia influyamos en todas estas esferas, como ciudadanos influyamos en todas estas esferas y en no querer poner a nuestra iglesia en el sentido institucional por encima de otras, pero sí como pueblo de Dios, siendo luz, siendo sal, siendo instrumentos de justicia. Siguiente, por favor. Bueno, con esto obviamente tendríamos para hablar mucho más, pero quisiera agradecerles por haberme escuchado y estoy muy atenta a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Nina. Qué riqueza en el contenido. Te agradezco especialmente por traer tanto del Antiguo Testamento, por hacernos reflexionar sobre nuestros deseos, ¿no? Sobre nuestra sed, nuestra hambre. Y especialmente me quedo mucho reflexionando en esto último que mencionaste, que cuando tenemos esta sed y hambre de justicia, pensamos que quizás va a ser el poder o la obtención de poder o de dominar la manera en que saciamos esa sed, esa hambre. Y no, el camino es otro. Y gracias por dar luces hacia esas alternativas, hacia ese otro camino. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Si podemos abrir primero a las personas que están aquí en las facilitadoras, que están aquí conectados, si tienen alguna pregunta, y después hay una pregunta escrita entre los asistentes al webinar. Entonces, adelante. ¿Quién tiene una pregunta entre las personas que están conectadas con la cámara? David. Adelante, Samuel. Bueno, buenas noches a ti, Nina. Gracias por compartir esta temática que creo que es muy importante para todos. Y un abrazo a todos los que están conectados también compartiendo este espacio. Nosotros trabajamos en una institución que se llama Diaconía y me llamó la atención en el último gráfico que nos compartías como uno de los componentes, el tema financiero, el tema de negocios. Y es algo que hemos pensado y que estamos pensando todo el tiempo en cuanto a nuestra forma de hacer negocio. Nosotros buscamos ser más responsables y manejamos tres componentes, que es el tema de lo financiero, lo social y también lo del medio ambiente. Entonces, en base a esas tres cosas, tratamos de que nuestro negocio o la forma en la que trabajamos pueda ser sostenible, pero estamos añadiendo una cuarta que la hemos llamado de servicio o diaconal, que nos permite reconocer a las personas en su necesidad de salvación, en su necesidad de conocer a Cristo, de poder compartirles la fe, pero también el poder enfocarnos en la gente más necesitada, en la gente que está sufriendo, en la gente que justamente está pasando por la injusticia, y tratar de llegar hacia ellos y darles una respuesta integral, una respuesta que no solamente sea para nosotros algo que nos beneficie, sino especialmente a la gente más necesitada. Y creo que cuando vemos esto de tener hambre y sed de justicia, me lleva a pensar en el líquido elemento que es el agua, por ejemplo. Qué delicioso es cuando estás totalmente sediento tener un vaso totalmente lleno de agua que puedes tomarlo y te sacia totalmente. Creo que es un sentido en esa forma.
el llamado a que nosotros podamos anhelar tener justicia, el poder equilibrar las cosas, el poder hacer algo en ese sentido. Y a nivel del negocio creo que es un verdadero desafío porque obviamente necesitamos generar ingresos, esa es la forma de trabajar, pero cómo podemos conectar y transversalizar esto que el Señor nos está pidiendo, esto que el Señor nos está llamando a poder vivir en justicia, al poder tener hambre y sed de justicia. Entonces, somos una Perdí. iglesia a este llamado del Señor para extender su reino. Gracias, Samuel. Perdí los últimos 20 segundos, pero creo que capté lo que querías comentarnos. Les felicito por este esfuerzo de tratar de trabajar de manera integral en la organización. Quizás lo único que me motiva es un muy breve comentario sobre la diferencia entre la justicia y la caridad. Por supuesto, si hay alguien que tiene hambre y uno tiene un pan, bueno, uno le da la mitad del pan y bueno, ahí los dos tenemos un poco de hambre y compartimos, ¿no? Eso es caridad, ¿verdad? Damos lo que tenemos, pero cuando hablamos de justicia el sentido bíblico de justicia está tan íntimamente relacionado con la dignificación del ser humano que realmente es mucho mejor tratar de ir más allá de que simplemente le voy a dar un pan al que tiene hambre. Reitero, si mi hermano tiene hambre, obviamente le hay que darle un pan. Pero preguntarnos, ¿por qué tiene hambre? ¿Por qué esta persona no puede darle un pan a sus hijos por sí mismo? ¿Por qué está dependiendo de que venga yo, o venga la iglesia, o venga el partido, o venga el gobierno? ¿Por qué estamos en una situación en que están extendiendo la mano, verdad? Entonces, allí, cuando enfrentamos el tema sistémico y permitimos y nos esforzamos en que las personas puedan dignamente ganarse la vida, estamos haciendo justicia, a diferencia de solamente hacer caridad. Gracias. Tenemos tiempo solo para una más. Tal vez veo que Karen Elisa, estás Sí, eh, solo que hay un poco de ruido, perdón. adelante. Sí, me llamó mucho la atención, Nina, buenas noches, perdón. Buenas Buenas noches, noches, querida. que haces una relación de justicia con misericordia. Y realmente me pongo a pensar en una víctima, una persona vulnerable, de una chica, una mujer, la niñez de violencia de cualquier tipo, cualquier expresión Sí. de violencia, especialmente la sexual. Y hago un recorrido de todo lo que tú has explicado, de lo que implica la justicia. Y puedo ver, obviamente, que ninguna de esas cosas se pudo haber cumplido, porque hay algo más, el sistema como tal, una violencia estructural, en donde obviamente hay temor a denuncia, posiblemente, o si se Temor a denuncia, las la represalias. impunidad, exacto, la persona sale y obviamente tiene la oportunidad de volverlo a hacer, ¿verdad? Y todo eso no se cumple. O sea, veamos el caso que no se cumple. Ahora, nosotros como parte de una comunidad de fe, independientemente de nuestro trabajo, al ver todo esto y ver cómo lo hemos visto dentro de las bienaventuranzas, ¿verdad? La parte del consuelo, la parte de las personas que necesitan a Dios en su vida, pero me pongo a pensar y le digo, ¿cómo voy a esta chica o a esta mujer y le digo, justicia es igual a misericordia? O sea, es decir, ¿cómo poder trabajar eso desde esa perspectiva? Y obvio, ¿cuál sería mi tarea? Porque entiendo mucho que es parte de lo que estamos trabajando, este tema. O sea, nuestra misión como parte de una comunidad de fe, en todo este panorama negativo, donde nada de esto se cumple. o sea, quisiera que se cumpliera y me parece
una buena, como tú lo explicaste, me parece una buena forma de tratar de vivirlo, tanto de manera individual como de manera comunitaria. Entonces, nada más esa Gracias, parte. Karencita. Sí, excelente punto. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Bueno, en primer lugar, yo diría que tenemos que movilizar a nuestras iglesias. Nuestras iglesias debieran ser la primera línea de defensa de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, de nuestras mamás solteras, de nuestras mamás violentadas. La primera línea debiera ser la comunidad cristiana, que cuando hay alguien que ha sufrido violencia, en vez de estar tan desolada, tan sola, que no tiene cómo llevar su caso a buscar justicia a los tribunales, su comunidad cristiana la sostenga, la lleva, se convierte en su escudo, de tal manera que no va a haber represalias porque no está sola, está su iglesia con ella. Pero ¿qué es lo que hemos encontrado en nuestro trabajo? Que las iglesias nos dicen, shh, que no se sepa, porque ese hermano da diezmos, el violador, el manoseador, el abusivo, el esposo violento. No, el testimonio de la iglesia va a quedar mal, así que mejor ya hay que perdonar. La pésima concepción de que la misericordia sí, pero no la justicia, porque vivimos bajo la gracia. Totalmente distorsionado el concepto bíblico de la justicia. Entonces, más bien, trabajemos juntos todos para que nuestras congregaciones entiendan que es exactamente a la inversa, que no se trata de proteger al poderoso, se trata de proteger a los que son más vulnerables, a las que son más vulnerables, y aprender cuál es la ruta de justicia en nuestra ciudad. Si alguien sufre violencia, ¿a dónde la acompañamos? ¿Qué hay que hacer? Muchas veces tienen que salir de su propio hogar, porque la violencia la están sufriendo en casa. Bueno, ¿dónde va a ir? Si existe la iglesia, ¿cómo no va a haber alguien que pueda recibirla para protegerla de un nuevo ataque, de un nuevo abuso? Entonces, creo que necesitamos replantearnos completamente para qué está la iglesia y qué podemos hacer. Y completamente de acuerdo, Karen Elisa, yo no vendría a hablar con una sobreviviente de abuso a decirle, mira, o sea, yo no empiezo por tienes que perdonar, yo empiezo, vamos a buscar justicia y vamos a buscar protección y vamos a buscar reparación. Pero esto te digo, no queremos la destrucción del que te ha dañado, queremos que esa persona pueda llegar a darse cuenta del daño que ha causado, que esa persona, con la gracia de Dios y también con programas de rehabilitación, pudiera llegar a ser restaurado también, pero no a costa de la restauración de la víctima. Si en algo yo diría, como nuestros recursos siempre son tan limitados, yo diría, si vamos a empezar, empecemos por restaurar a la víctima, pero no buscando la destrucción de quien ha cometido el abuso, sino en su tiempo, cuando se pueda, o dejando que otros ministerios, porque hay algunos ministerios que buscan servir. El problema es que nosotros nos cerramos en enviar a alguien a la cárcel y lo que sucede con el sistema actual de justicia, esa justicia que denunciaba Monseñor Romero, es que en vez de enviarlos a que tengan una oportunidad para ser corregidos, para ser confrontados, para que rindan cuenta, que paguen una sanción que les libere del mal, lo que hacemos es mandar a la gente a la cárcel y salen 100,000 veces peor de lo que entraron. Entonces, eso definitivamente no es el accionar de una justicia como Dios espera. Pero diría yo, empecemos por concientizar a nuestras iglesias. Nuestras iglesias pueden convertirse en la primera línea de defensa y de protección. Gracias. Gracias, Nina. Gracias, Karen Elisa, por tu pregunta. Es tan rica esta conversación que, bueno, estamos sobre el tiempo, pero hay una pregunta que me parece muy vital, muy central para todo lo que has conversado, Nina. Entonces, le voy a dar espacio a esta pregunta que nos ha escrito el hermano Emanuel Arroyo, que dice así: ¿cómo se puede interiorizar y lograr cambiar la concepción reduccionista de justicia que impera en nuestras iglesias? Adelante, Nina. Excelente pregunta. Gracias, David, y gracias, hermano Manuel. ¿Cómo interiorizar este concepto de justicia?
Bueno, sin duda viene por lo que ustedes están haciendo precisamente, ¿no? El buscar hacer teología contextual colectivamente, en términos de igualdad, en términos que afirman la dignidad de todos y todas, en términos que realzan y exaltan el ejemplo de Jesús de Nazaret y rechazan el ejemplo de, tristemente, tantos y tantas que buscan más poder, que buscan más dominio sobre los demás. Es bien interesante. Últimamente he estado meditando en el fruto del Espíritu Santo, que es algo que yo aprendí en mi propia iglesia. No es una iglesia, no fue aquella iglesia, una iglesia particularmente progresista ni nada, pero yo aprendí sobre el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y templanza tiene que ver con dominio, pero no dominio de la otra persona, dominio propio. Y a veces yo veo cómo se predica y qué es lo que se busca lograr en las iglesias y pareciera que estamos promoviendo el dominio sobre la otra persona en vez del dominio propio. Entonces, una manera, creo yo, de interiorizar el concepto de la justicia bíblica creo que tiene que ver con recordarnos a todos y a todas que Dios nos llama a practicar el dominio propio, no a querer determinar a los demás, sí determinarnos a nosotros mismos, que nos proponemos seguir al Señor, que nos proponemos caminar por el camino angosto, que nos proponemos ponernos del lado de los que sufren, de los que pasa hambre, de la que sufre violencia. Y que esto es un llamado a la colectividad, no solamente a mí personalmente. Y que no es en ningún sentido hacer eso, buscar dominar al otro, sino sí buscar que el Espíritu Santo nos domine a cada uno. Lo otro, creo yo, es que valdría la pena que en nuestras iglesias nos acercáramos a ministerios, sea ministerios de otras iglesias, si es que nuestra propia iglesia no lo está haciendo, o ministerios de organizaciones cristianas que están buscando la justicia. Qué pena, un poco parece que toco mi propia, ¿cómo va ese dicho? Que toco mi propio tambor, algo así. Pero los hermanos brasileños están escuchando a mi colega Marcos Vinicius de Matus. Paz y Esperanza es una organización cristiana dedicada precisamente a eso, a promover la justicia. Entonces, quienes quieran, de repente en su ciudad pueden ir a visitar o darle un mensajito a alguien de Paz y Esperanza que ahora está sirviendo en el Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, aquí en los Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y si no encuentran una Paz y Esperanza cerca, estoy segura que hay otros ministerios como Diaconía, como Enlace en Centroamérica, Semillas, bueno, hay tantos otros que también están buscando la justicia. Para quienes están en Honduras, hay una organización muy linda que trabaja temas de anticorrupción que se llama Asociación por una Sociedad Más Justa. En fin, lo que quiero decir es que Paz y Esperanza no es la única, ¿no? Hay muchos ministerios y organizaciones paraeclesiásticas de quienes podemos aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nina. El A Señor ustedes. bendiga lo que haces, bendiga a cada hermana, cada hermano que trabaja en paz y esperanza. Vamos ahora a despedirnos de todas las personas que nos han sintonizado por las redes sociales y también de los estudiantes del curso Contracorriente que